juzgar resultados o para juzgar desde ya capacidades no es momento. Creo que es momento para juzgar qué tan activo ha estado un equipo como institución en la contratación de piezas claves o elementos que le hacen falta a un equipo, ¿no? Eso sí, es momento de poder analizar que al equipo le hace falta un lateral y no lo contrató, o que contrató al lateral que le hacía falta. Eso está perfecto poder analizarlo. Pero sacar conclusiones acerca de capacidades, incluso de los mismos extranjeros o cuestiones por el estilo, es exageradamente prematuro para hacerlo. Esto va a irlo dictando jornada tras jornada el mismo torneo. Profe. Sí, yo creo lo mismo. Reclamar por resultados, creo que sobre todo sería un poco injusto por la forma de trabajo. En la mayoría de los equipos hicieron muchos cambios estructurales, entonces eso genera una falta de sintonía a veces entre los jugadores. Entonces, después tal vez se podría analizar un poco el rendimiento, qué es lo que quiere el equipo, algunas piezas, el funcionamiento, pero después de ahí, no, creo que es de tener paciencia. Ya hemos tenido los campeones de los amistosos y después en el torneo nos han dado menos. No puedo decir que nos decepcionaron, pero nos han dado menos. Entonces, creo que la urgencia de resultados a veces que tienen, sobre todo los medios, ¿no? Para tener algo de qué hablar, hace que el aficionado sea muy impaciente. Y sigo repitiendo lo que repetía hace 20 años. Todavía en ningún campeonato del mundo he visto un campeón en la tercera fecha. Sí. No lo he visto nunca. Por más que ganes todos los partidos y los demás los pierdan. A menos que sea una liga de 4. El campeonato no termina hasta que termina. Profe, ¿hace cuántos años vino usted a El Salvador? 25. ¿Cuánto tiempo tardó su proceso de acoplarse a su equipo? La verdad que fue rápido, pero fue rápido porque yo vine en una situación que no es muy común en los extranjeros aquí. Yo vine como entre comillas, ¿no? A mí me sumaron como un proyecto. Casualmente, al ser bastante joven y que mi experiencia no era tanta como la que la mayoría trae con grandes carteles y todo lo demás, entonces alguien vio que yo podía ayudarle al equipo y que le podía ayudar de a poco. Entonces eso fue muy fácil. Justo con mi incorporación a FAS en ese año, porque FAS fue mi primer equipo aquí, el señor que tuvimos hace 2 semanas aquí sentado, también venía a retirarse al país. Entonces yo era el suplente de Hugo Pérez. Y a mí eso me ayudó un montón, porque no tenés la presión de entrar y la presión que tienen los extranjeros, ¿no? Después otra cosa, encontré un equipo muy maduro, la dirigencia era increíblemente responsable, una dinámica dentro del equipo que en esa época no era normal, porque vos llegabas a FAS y don Manuel, casualmente, que era el utilero en esa época, a donde te sentabas tenías tu ropa doblada y lista para entrenar. Prácticamente uno no llevaba nada a los entrenamientos. Entonces, algo nada común en nuestra liga, no, porque incluso después, hasta los 2000. 10 años después, claro, 10 años después me tocó ir a otro equipo donde uno tenía que llevarse la ropa a lavar, donde se tenía que cambiar abajo de árboles, que es lo que hay y uno se acostumbra, pero... Y tuve sobre todo 2 compañeros extranjeros como Marcelo Bauzá y Dionel Bordón, que ya tenían algún recorrido no solo en El Salvador, sino que en países centroamericanos, y me marcaron una línea: esto sí, eso no, esto sí, eso no. Entonces eso se me hizo a mí muchísimo más fácil. Como decía con Hugo Pérez, que bueno, él vino, conocía poco cómo era el medio, vio a todos los jovencitos que vive ahí, se dedicó el tiempo como para hablar de qué es lo que podía pasar en el futuro de cada uno de nosotros si no éramos de alguna forma profesionales, ¿no? Y entonces eso también nos ayudó, no solo a mí, a varios que después fueron jugadores de selección nacional. En esa época el profe Rodríguez, el Sarco Rodríguez, también era muy joven, era de los jóvenes que estaban emergiendo, y también a él lo llevaron por un camino que después, bueno, todos sabemos que él brilló en la MLS, brilló en la selección, fue caudillo no solo en FAS, en Alianza y en Águila, que eso no es nada fácil. Entonces,
En esos 25 años esa gente me marcó un camino que bueno, me hicieron jugar hasta los 37 y gracias a Dios yo me pude salir del fútbol y no el fútbol me echó, ¿no? Después de que no te den trabajo es otra cosa, pero yo me pude ir tranquilo, me retiré y me seguían hablando para que fuera parte de algunos proyectos como jugador a los 37 años y eso a mí me dio una satisfacción, digamos. Pero yo me salí del fútbol a los 37 años porque había cosas que a esa edad no podía soportar y que no podía yo truncarle el camino a chicos de 18 o 20 que recién empezaban, que vivían con sus familias y que tenían que experimentar esa situación de la falta de condiciones. Después, por lo demás, agradecido siempre a todo lo que viví. Viví muchas situaciones difíciles, pero agradecido porque eso te hace conocer realmente a las personas. En los momentos difíciles te hace conocer a las personas. Y muchas de esas personas, hoy, después de 25 años, son mi familia. No de sangre, pero sí del corazón. Llamémoslo el que pudo haber jugado. Todavía siguiera jugando. Profe Elber, es momento para juzgar tantos sistemas, condiciones, lo que ejecutan los jugadores nacionales incorporados a los equipos como nuevos, los extranjeros. Yo diría en términos generales que no, tal vez haríamos punto y aparte con Club Deportivo FAS, y diría que no por el hecho de que no todos los equipos han tenido la misma calidad de amistosos, ya puede ser por cuestiones logísticas, administrativas, incluso puede ser por peticiones de los entrenadores que posiblemente no necesitan tanta exposición en relación a tantos partidos porque ellos saben lo que tienen que trabajar y tienen claridad de objetivos y de actividades, de la dinámica que van a seguir con sus equipos por los objetivos que se hayan planteado y esas variantes, ¿verdad? Ninguno de los 11 equipos ha tenido la misma cantidad de partidos, sí, la misma calidad de partidos y por lo tanto no puede ser un parámetro de medición en términos generales. Y decía a punto y aparte con Club Deportivo FAS porque al menos en términos de él, siendo el vigente campeón, ha mostrado, digamos, jerarquía en términos de la cantidad de amistosos, la calidad de los amistosos. De los rivales, sí. Y luego sí podés hacer un análisis en relación del mismo FAS en relación al FAS anterior, que estaba en conformación. Que recordemos que antes la queja del aficionado era que ni en los amistosos los resultados no les parecían en términos de forma y resultados. Ahora les ha funcionado. Pero luego venimos y ahora ponemos a los 12... Que te haya ido bien en términos de los resultados en pretemporada no es automático en términos de que las cosas te van a salir bien ya en la jornada 1 en adelante, porque obviamente tenés que enfrentar a los equipos que posiblemente no has enfrentado en diferentes condiciones, una dinámica completamente diferente, y hay jugadores, por ejemplo, en el caso de Águila, que hay críticas, yo he escuchado ambas posiciones en términos de los jugadores, pero que posiblemente el tema de la adrenalina de competición es lo que necesitan para ya luego ir retomando lo que el club, la liga pueda necesitar en ese sentido para tratar de hacer esa famosa adaptación de la que se hablaba anteriormente. No, perdón, no, pero sumando a lo último que dijo el profe, que eso es súper importante, lo de la adaptación, sobre todo para el extranjero. A veces venir a jugar a El Salvador cuando uno dice, sabe ir a jugar a un grande, uno espera un grande, ¿no? Y a veces te toca ir a la mayoría de los equipos de nosotros que no tienen cancha propia, que no tienen un complejo propio, y entonces todas esas cuestiones, dependiendo de dónde viene acostumbrado a jugar, obviamente te crean un ambiente negativo. Después fútbol es fútbol en todos lados, sí, pero esas son cuestiones que para el futbolista son muy importantes. Uno ve jugadores que compran por 50, 60, 70 millones de dólares y teniendo todas las condiciones posibles, solo con el hecho de ir de un país al otro, aunque viajes en primera clase y todo lo demás, y no se adaptan. Y si no lo podemos entender de esa forma, todo lo que vive un jugador que viene a estas latitudes se magnifica muchísimo más. Y vamos a iniciar hablando de los equipos de la primera división que tienen sus encuentros el día sábado.